En Nueva Jersey, Nina DaSanto habría dicho que estaba ocupada en su peluquería. Era una noche, hacía mucho frío, era un sábado por ahí del 2001, cuando vio a uno de sus clientes parado afuera en una ventana. Michael era un cliente y que ya era pues básicamente un amigo, porque había tenido muchos años ahí. Ella sabía que había estado pasando momentos difíciles, ya que bueno, se había divorciado, estaban peleándose por los hijos, aparte la esposa lo había dejado por su hermanastro. Así que pues Nina, cuando lo vio, siempre, pues sobre todo en las últimas ocasiones, lo intentaba animar. Y bueno, pues ella se acerca a la puerta y ya está a punto de cerrar. Ve a Michael muy transformado, se veía incluso feliz. Le sonrió y dijo que no podía quedarse mucho tiempo, pero que quería simplemente pasar a agradecer todo lo que había hecho por él. Charlaron un poco, estuvieron riendo un poco y él tomó su camino, ella cerró el negocio y se fue. Al siguiente día le comentan que esta persona había fallecido. Pero lo más extraño es que había fallecido al menos 12 horas antes de cuando ella lo había visto. Evidentemente esto no tiene claramente una explicación, pero muchas personas aseguran que personas de carne y hueso, personas vivas, van y se despiden cuando ya tienen un día o incluso semanas de haber fallecido. Aquí nos han contado amigos y conocidos historias muy similares a esta situación. Allá por Japón, en 2011, cuando se dio el tremendo tsunami, pues generó una serie de situaciones, historias bien interesantes, bien increíbles. Cientos de los que llegaron a los sitios de evacuación, fíjense, llegaron ahí y después fueron arrastrados por la ola, por el tsunami. No fue suficiente. No estaban suficientemente lejos o arriba en alguna sección, alguna loma o algo para poder ser salvados en caso de tsunamis. Se salvaron del sismo, pero llegó el tsunami después y los llevó. Shinichi Yamada y sus 2 hijos de alguna manera lograron escapar de las olas. Más tarde, Shinichi rescató también 2 estatuas budistas que encontró entre los escombros y las llevó a su hogar temporal. Casi de inmediato, sus 2 hijos se enfermaron. Un escalofrío inexplicable empezó a invadir su casa y empezó a seguirlos a donde estuvieran. Shinichi supo que era hora de pedir ayuda a un exorcista, ya que estaban pasando cosas demasiado extrañas. Las temperaturas variaban, se movían las cosas y sentían como que algo los estaba observando. Kancho Aishawa sería el nombre de este personaje, de este exorcista. También tenía sus propias historias alucinantes de contar. Había estado observando desde hace mucho tiempo una serie de situaciones tremendas en esa zona, en la que para él le anunciaban que estaba por suceder una situación catastrófica como lo que pasó. La actividad fantasmal en ese hogar empezó a disminuir después de que estos pequeños budas que encontró después de ese tsunami los habría regresado a esa misma zona. Resulta que estos 2 estatuillas pertenecían a un lugar sagrado japonés y que al haberse, digamos, sacado de ahí, empezó a generar toda esta actividad, según lo que descubrieron a través de este personaje. La siguiente historia apareció incluso en los medios en Estados Unidos, en Texas, donde una muñeca de Frozen, Elsa, esto era por ahí, creo que el 2013 sería más o menos cuando salió la muñeca esta, era una Navidad y bueno, pues la familia, después de algunas situaciones, la muñeca esta podía cantar el Let It Go cuando presionabas el botón de su collar. Durante 2 años lo hacía en inglés, según la madre Emily Madonia. En 2015 empezó a hacerlo alternando al español y al inglés. No había un botón para cambiar de idioma. La familia había tenido esa muñeca durante algunos años y nunca le había cambiado las pilas. ¿Cómo era posible que las pilas se mantuvieran y pudiera seguir la muñeca cantando? La madre decía que la muñeca comenzaba a hablar y a cantar al azar. Incluso con el interruptor apagado lo hacía. Hablaba y decía palabras que no tenían mucha relación a la historia.
La familia decidió tirar la muñeca porque les parecía espeluznante esto hasta el 2019. Semanas después la encontraron dentro de un banco en la sala de estar. Ahí estaba la muñeca, como si no lo hubieran tirado. Los niños insistieron en que no la habían puesto ahí y bueno, pues lo que hicieron fue excavar pues hacia el patio para ver si enterrándola la iban a poder deshacerse de ella, pero cuando la quisieron enterrar ya no estaba, desapareció por un tiempo. Taparon el pozo y ¿qué creen? Pues volvió a aparecer. La familia metió en una bolsa doble a esta extraña muñeca y la colocó en el fondo de la basura otra vez, que se sacaba el día de la basura. Así la pusieron el día de la basura, se fueron de viaje, el camión se llevó la bolsa, pero esta muñeca vuelve a aparecer. Estaba en el patio trasero de su casa. Esta vez la familia envió a Elsa por correo a un amigo de la familia en Minnesota, quien pegó la muñeca embrujada en el parachoques delantero de su camioneta. No ha regresado desde ahí. Desde ahí ya se quedó en Minnesota. Y bueno, pues de momento ya no saben más si está sucediendo cosas extrañas o no. Pero imagínense 3 intentos de deshacerse de la muñeca. Una muñeca que seguía funcionando después de años y años sin cambiar la pila. Pues una cosa extraordinariamente rara. En el 2016, otra historia. Pues en el norte de Londres, eso también, por cierto, apareció también en los medios londinenses. Kennedy Ive, de 26 años, comenzó a actuar de manera muy extraña, súper agresiva, y es que le dolía mucho la garganta, decía. Según informes, incluso llegó a morder a sus propios padres. Amenazó con quitarse partes del cuerpo y cosas muy raras que llegaba a decir. De repente decía que había una serpiente dentro de él. Bueno, la familia luego se dispuso a llevarle un cura a ver si en algo le podía ayudar, ya que los doctores no habían podido hacer nada a través de la oración o durante cosas así, ¿no? Bueno, está claro que esta cosa o algo había dentro de él, según decían los familiares. No quería comer, no quería tomar agua y bueno, 7 miembros de la familia de Kennedy Ive fueron acusados de haber intentado quitarle la vida, ya que cuando las autoridades se enteraron y llegaron ahí, pues evidentemente al verlo amarrado y al verlo pues sin alimento, pensaban que la familia no le había querido dar de comer. Lamentablemente este joven fallece y pues bueno, la familia obviamente fue acusada de haber generado este problema a esta persona. Se reveló que tenía 60 heridas. La familia insiste que estas heridas se las hizo él mismo o algo más que estaba dentro de él, pero pues las autoridades no les creyeron. Pero después de llevar evidencias, pruebas, testigos, etcétera, el jurado determinó que la familia podía quedar libre, ya que pues hubo algunas evidencias que sorprendieron bastante y que demostraron que siempre habían sido amorosos con esta persona, pero que de repente había tenido un cambio brusco de personalidad y que pues no se supo cómo manejarse. Edith Boatwright fue integrante y en última instancia una persona que había pertenecido a un equipo de baloncesto en el High School de Piedmont. Aseguran que ella fue pues una de las testigos principales de una investigación que se hizo de un evento que sucedió el 21 de febrero de 1973. Luego de haber perdido en el playoff de la escuela secundaria, el entrenador del equipo y 2 miembros del personal y 3 jugadores habrían sido testigos de un avistamiento impresionante. Y este caso pues empezó a llamar mucho la atención en esa época, ya que 23 años después, en Escocia, en septiembre, se da una situación en la que también un grupo de escolares y de ciudadanos habrían visto un avistamiento algo similar. Déjenme les platico de qué trata. Según los testigos de esta situación, Mary Morrison y su amiga visitante Jane y su hijo y Mary Peter partieron a eso de las 8 mientras conducían por una carretera donde fueron testigos como una luz las perseguía. Brillaba y parecía partirse en varias.
Mientras observaban desde su automóvil, varias personas cercanas a ese pueblo de Escocia vieron también objetos triangulares que dejaron perplejos a las autoridades y a los testigos. Mientras observaban estos objetos, se dieron cuenta que podían verse las entidades que los manejaban. Había una especie de ventanas que eran claramente pues muy visibles, sobre todo cuando estaban como en pausa. Estos objetos voladores se quedaban ahí, estáticos en el aire, flotando. Según los testigos, las entidades que estaban ahí no eran personas humanas, o sea, no eran pilotos ni nada de eso, sino que tenían un cuerpo, una cabeza, una forma de brazos y de cuello muy distinta. El cuello muy alargado, los brazos mucho más largos de lo normales y una cabeza pues muy grande sin cabello. Varios de estos incidentes fueron revisados, investigados y se dio con un informe que era muy similar a estos encuentros, donde el periódico Prince George Citizen de la Columbia Británica se había atestiguado una situación similar, pero ¿saben cuándo? En 1957. Según testigos, entre ellos varios soldados, habrían visto como en una zona llamada Salzburg, en Austria, una zona muy turística por cierto ahora, pues habría habido varios casos de personas que supuestamente las abducían, ¿no? Por ejemplo, en verano de 1951, una persona habría sido abducida, según él. Este soldado anónimo que estaba de conductor trabajaba por las noches y se dirigía a su casa. Por ahí de las 11 de la noche decidió tomar un atajo a través de una maleza abandonada que conocía muy bien. Y de repente allí había una forma humanoide oscura que se dirigió a él y bueno, de la nada lo apuntó con un dispositivo. Esto lo paralizó inmediatamente. Pudo ser testigo y estar consciente de que lo llevaron a una especie de objeto volador no identificado. Tenían ellos una especie de cuerda invisible y algo que hacía que él fuera muy ligero y lo cargaban como si estuviera flotando, asegura. Las criaturas eran muy pequeñas, de unos 50 centímetros, de piel muy pálida y algo grisácea. Toda su piel no tenía ningún tipo de vello, ni cabello, ni nada de esto, y tenían unos ojos que parecían de mosca, aseguran. Esto incluso se publicó en un periódico en el que pues pusieron los textos de varios testimonios, entre ellos también soldados, para tratar de entender esto. Después de un tiempo se dijo que la historia era falsa, que no había evidencias, pero la situación se asemeja mucho a los otros 3 casos que comenté anteriormente, donde todo un pueblo pequeño es testigo de este tipo de eventos. Hemos contado varias ocasiones que el pozo más profundo en el planeta mide 12 kilómetros. Les voy a decir que mide 12 kilómetros, 262 metros. Y este logro, pues también estaba lleno de rumores extraños y misteriosos, así que les voy a platicar de esto. Bueno, durante la Guerra Fría, un hecho muy conocido y que generó mucho orgullo a los rusos era haber logrado cavar el pozo más profundo del mundo, hecho por el hombre, esto en la península de Kola. El proyecto se logró en 1970 a 1994. Imagínense todo ese tiempo pues haciendo la construcción de ese hoyo. Se pudo romper hasta los 12.262 metros en la corteza terrestre, una profundidad la más grande de todas. Y bueno, pues esta hazaña también vino con una gran cantidad de misterios y rumores que hablan de esto. Muchos dicen que el pozo se canceló, ya no siguió haciéndose por falta de fondos, porque era muy caro, porque se quebraban constantemente los enormes taladros que usaban. El pozo realmente es muy pequeño, pero usaban unos taladros que eran muy potentes para poder seguir entrando. Se hicieron varios experimentos con la profundidad de 12.2 kilómetros y bueno, entre ellos, según dicen los testimonios, es que al bajar un micrófono a esa distancia se escuchaban en ese lugar pues gritos y voces muy extrañas. Según recogen los testigos, bueno, algunos científicos se pusieron tan mal que empezaron a perder la cabeza por todo lo que llegaron a ver y escuchar.
dentro de lo que hay que decir que veían, pues nada más eran sombras que supuestamente habían salido de ese gran, enorme pozo. Algunos alegan que, bueno, pues había llegado a una especie de lugar donde se resguardan como entidades como energéticas oscuras y una cosa así. Bueno, el punto es que igual esto yo lo considero una especie de leyenda urbana, pero que casi es desconocido, o sea que casi nadie conoce que este pozo, que es un logro científico, también estuvo lleno de leyendas y de rumores interesantes. Y antes de continuar, recordarte que nos puedes enviar un relato al número que aparece en pantalla. Si nos estás escuchando vía podcast, te digo y dicto el número, el 528781 197903. De nuevo, 528781 197903. Desde cualquier parte del mundo nos puedes escribir vía WhatsApp o vía Telegram. Ahí con tu misma voz nos puedes enviar un relato o alguna experiencia que tú hayas tenido o algún conocido tuyo. Fíjense este caso. Dice, bueno, cuando mi hermano era muy pequeño, mi mamá lo encontró de repente corriendo en la sala. Se estaba riendo y bueno, estaba jugando. Cuando le preguntó que a qué jugaba, dijo, pues esta linda señora me está persiguiendo. Una semana después de este curioso comentario, estaba revisando fotos antiguas cuando mi hermano saca una foto de la abuela que ya había fallecido hace mucho tiempo y bueno, pues le dice, mira, ella es la señora que me perseguía, con ella quiero jugar otra vez. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto este tipo de encuentros? Por ejemplo, esta otra historia, miren. Mi abuela me regaló un collar, dice, antes de fallecer. Un año después de que ella me lo dio, lo perdí. Después de buscarlo desesperadamente, le dije con calma, lamento haber perdido el collar. O sea, le mando un mensaje, digamos, a la abuela. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Casi de inmediato, el collar cayó en mi joyero abierto, así dentro del joyero. Realmente me asustó, pero es bueno saber que ella, mi abuela, siempre está conmigo, dice. Dice esta persona, solía hacer teatro y esto cuando vivía en mi ciudad natal. Hay un escenario llamado un escenario de ensayo. Estaba pasando un rato detrás del escenario cuando uno de los ensayos empezó a escucharse como una puerta que conducía al baño, se escuchaba una especie de golpe. Mientras se escuchaba esto, se escuchó que alguien entró a ese lugar, la puerta se abrió y volvió a cerrar. Incluso se escuchó como si intentaban poner la llave. Al principio ignoré esto, pero sucedió otra vez en varias ocasiones. Empecé a investigar un poco y bueno, pues cuando había compañeros íbamos y revisábamos esa puerta, pero nunca había nadie. Después de que platicamos esto con algunos profesores y gente mayor que estaba trabajando en el teatro, hace muchas décadas había habido un incendio en ese edificio y una actriz de las principales de una obra habría fallecido exactamente en ese mismo lugar, detrás de la puerta que se abría y cerraba sola. Dice otra persona, recientemente me mudé a un apartamento nuevo con mi mejor amigo. Siempre llego a casa antes que ella. Así que un día estaba sentado en el sofá viendo televisión mientras esta amistad entró. Salí a sacar la basura y regresé y bueno, pues esta amistad, este amigo dice, ya había salido. Le envié un mensaje de texto preguntando si se había ido y me dijo que todavía no había vuelto a casa, que faltaban algunas horas para que llegara, seguía en el trabajo. Me sorprendió e incluso sabía lo que llevaba puesto. Nunca había visto algo así. O sea, la persona ve a ese amigo, entra a su casa, platican y todo, de repente ya no está. Le manda un mensaje, le dice ¿dónde estás? Resulta que esa persona nunca había llegado ahí a su casa, estaba en su trabajo y le dice, bueno, es que yo hasta vi que de ropa traías, y le describe toda la ropa que traía la persona que todavía está en su trabajo. Insisto en que hay mucha de esta historia, abundan historias donde nos ven a nosotros
con nuestra vestimenta muchas veces en diferentes lugares de los cuales no habíamos ido o no hemos ido en muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, a este efecto, ¿no? Pues lo ha descrito muy bien por ahí Carlos Castaneda, en donde en uno de sus libros, pues sí, refleja esta situación en la que uno de estos maestros chamanes le decían, pues cómo de repente pues estamos en 2 o en 3 lugares al mismo tiempo, pero que no somos conscientes de ellos. Bueno, eso es lo que decía por lo menos estos chamanes, estos personajes que algunas personas logran, dice, controlar un poco a dónde nos desdoblamos según esto. En un trabajo anterior, mi compañero y yo íbamos al baño después del almuerzo. Normalmente iba él o iba yo, o algunas veces al mismo tiempo. El punto es que de repente la puerta se abre, detrás de nosotros se abre directamente y se abre con una especie de velocidad muy rara, como si alguien la estuviera sosteniendo. Nos quedamos viendo en el espejo del mismo baño y luego rápidamente detrás de nosotros se ve como alguien, como una especie de sombra, sale del baño para meterse a otro. A pesar del susto, nos armamos de valentía para observar si había algo ahí. Al momento de abrir la puerta donde entró esta sombra, solamente escuchamos como si algo hubiera salido por la ventana, pero nunca pudimos entender qué era. Si era un fantasma, si era por qué no traspasar las cosas, por qué tener que abrir o salir por una ventana, como si también fuera una persona invisible o semi invisible, porque se alcanzaba a ver claramente una sombra de un adulto. Incluso se escuchaban las pisadas y los movimientos que hacía, como de la misma ropa. En ese mismo baño, varias personas habrían descrito cómo la sombra esta abría el agua o movía algunas cosas de ese lugar. Después del incidente ya nadie volvió a comentar de esto y no se volvieron a ver estos fenómenos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo podcast 78. Hasta pronto.